Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la la que sea. Sexta sesión. ¿Más? Joder, me lo como. Una sesión en la cual me va a tocar estar 2 veces seguidas. En esta primera vamos a tener a Alejandro Tiana Ferrer, actual rector de la UNED, que ha sido muchas cosas a lo largo de su trayectoria. Evidentemente profesor catedrático de la UNED, de Historia de la Educación. Es un científico, tal como ayer entendíamos que la educación también es una ciencia, y presidió una asociación, Asociación Internacional Científica sobre Evaluación, IEA. Más cerca. A ver, ahora. Además de ello, él tuvo una primera etapa yo le conocí hace muchos años, en el año 91, apoyándonos en el estudio de los sistemas educativos nacionales, en un grupo muy valioso. A partir de ahí ha tenido varios cargos en el Ministerio de Educación, especialmente el Instituto de Evaluación, y llegó un momento en que entró en la OI durante, creo que 1 año y medio, como director general de innovación, llevando temas de publicaciones, muchos temas ahí en la OI, hasta que de repente un día apareció la que iba a ser primera ministra de Educación de Zapatero en la OI, San Segundo, y al día siguiente se iba al Ministerio como secretario de Educación. Como secretario de Educación, aparte de generar una ley, la LOE, quiero significar que en esa LOE, uno de los temas que incorporó es la asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo, obligatoria para todos los estudiantes de Ciencias y de Letras. Es algo que tiene mucho que ver con lo que ahora él va a contarnos. Hizo otros avances como Educación para la Ciudadanía, etcétera. Creo que era una muy buena ley que, por desgracia, ya no sigue vigente. A partir de ahí volvió, una vez que dejó del puesto de secretario de Educación, volvió a la OI, esta vez como director general del Centro de Altos Estudios Universitarios. Por lo tanto, era mi jefe, era también el jefe de Mario, del observatorio, etcétera, y siempre hemos tenido todo su apoyo para todo lo que era ciencia, divulgación de la ciencia, cultura científica, llevar a los estudiantes a que tuvieran una mayor vocación hacia las ciencias, etcétera. Eso, de repente, un día me dio un disgusto y me dijo que nos dejaba. Y nos dejaba para volver a la UNED. Pero me dio una alegría. Dice, me voy a intentar ser rector. Y después de una campaña electoral divertida, apasionante, y unas elecciones, 2 vueltas, ganó en ambas vueltas. En la segunda vuelta consiguió ser rector, ganando en todos los cuerpos electorales, estudiantes, PAS, los administrativos, y los que más deciden en las elecciones universitarias españolas, en los profesores. Evidentemente eso se trata de un mérito suyo, y ahora ya es un rector que sigue al lado de la OI, porque nosotros somos estamos en su patio trasero, en realidad, y de vez en cuando nos vemos. Aparte de eso, es un excelente amigo, y yo estoy seguro que su charla sobre el desafío de la educación y la cultura científica va a ser un muy buen tema introductorio a los 2 temas que trataremos esta tarde. Alejandro, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Como ven, este es un amigo, y espero de todas maneras que no haya puesto el listón demasiado alto para empezar. Bueno, yo cambio de tercio un poco, porque hemos estado hablando mucho de universidad, de vinculación, de I+D, etcétera, y ahora vamos al campo de la cultura científica. Obviamente tiene conexión, si no, no tendría sentido que en un seminario se hablase de todo. Pero es
mi enfoque es muy diferente de los que hasta ahora han venido. No quiere decir que no tenga sentido común en el fondo, pero es un enfoque diferente. Como decía Juan Carlos Toscano, yo soy rector de la UNED, llevo en la UNED desde el año 1980, antes trabajé en un colegio de lo que entonces se llamaba en España la educación general básica, o sea, digamos, adolescentes, preadolescentes, chicos y chicas de, digamos, 12, 14 años. Básicamente ahí estuve trabajando unos cuantos años y fui director de un colegio muy progresista, muy innovador en esa época, muy renovador, y luego fui a la universidad. Entonces, aunque toda mi trayectoria larga ha sido en la universidad, pero sin embargo yo me he dedicado fundamentalmente a trabajar sobre la enseñanza no universitaria. Yo empecé haciendo mis trabajos en Historia de la Educación, pero estoy en un departamento que es Historia de la Educación, Educación Comparada, ahí conocí al amigo Norberto Fernández Lamarra, y entonces me he movido en esos campos y últimamente la materia que llevo es Política y Legislación Educativa, que son los tres campos que en mi departamento hay. Entonces yo siempre me he movido en esos, pero me ha interesado sobre todo el mundo de los sistemas educativos. Llevo una materia muy bonita que era la historia de los sistemas educativos contemporáneos, es cómo surgieron y cómo se desarrollaron y cómo han evolucionado. Eso te lleva a la comparada y te lleva a la política, porque necesariamente son campos muy conectados. O sea que aunque soy pedagogo, no me he dedicado tanto a lo que es la didáctica o la pedagogía experimental, etcétera. Creo que algo sé de eso, pero no es a lo que me he dedicado a investigar. Y por tanto, en esta charla me voy a centrar en algunas cuestiones sobre la enseñanza no universitaria. O sea, no me voy a centrar en la universidad, me voy a centrar en la no universitaria. Y además, por indicación del buen amigo Toscano, pues él me dijo que quería que contase un poco sobre esta materia que introdujimos, no tanto la anécdota, sino saber un poco qué hay, por qué, qué enfoque, qué significa intentar llevar la educación científica, la cultura científica a la escuela de una manera común en el nivel que nosotros llamamos del bachillerato, o sea, que son, digamos, jóvenes de 16 a 18 años. Es decir, ya no estamos hablando de la educación obligatoria básica, sino de la educación secundaria postobligatoria, ¿no? Entonces, esto es lo que yo me comprometí a hacer, pero no puedo dejar de hacer algunas reflexiones iniciales antes de contarles algunos detalles más sobre todo esto, hacer algunas reflexiones iniciales y después descenderé a ese ejemplo. Yo también, dentro de los trabajos que he hecho a lo largo de mi carrera, algunos de ellos han estado muy vinculados a la historia del currículo. Entonces, este es un campo que a mí me interesa mucho, ver y las disciplinas escolares, cómo se crean, cómo crecen o no, cómo desaparecen, y es un asunto muy, muy interesante desde el punto de vista de la comprensión del fenómeno escolar, no solo con una visión presentista, sino un poco en su dimensión temporal, ¿no? Y por eso yo no puedo dejar de tener eso en el fondo de mi cabeza cuando hablo de estas cosas, porque yo promoví esta materia, como dice Juan Carlos, aunque la ley actual no ha derogado la anterior y mantiene muchas cosas iguales, pero esto en concreto sí que lo ha introducido cambios. Yo no solo lo veo desde ese punto de vista de la política educativa, sino también más cosas que hay detrás, y entonces yo intentaré decirles algunas cosas. Bueno, detrás de todo esto que hablamos está una cuestión que a mí me parece clave y es qué saberes para el siglo XXI. Es decir, ¿qué es lo que una persona bien formada debe saber en estas alturas de siglo en que andamos, ¿no? Y esta es una reflexión que no es sencilla, que no es trivial, pero que es inevitable. Porque claro, cuando nosotros decimos que vamos a formar chicos, jóvenes, etcétera, la pregunta inevitable es, bueno, ¿y qué queremos que sean? ¿Qué queremos que hagan? ¿A dónde queremos que nos lleven estas generaciones que estamos formando, ¿no? Entonces, bueno, este es un asunto que siempre ha estado sometido a debate, no es una cosa nueva. Como historiador de la educación y que he enseñado estas cosas, pues siempre el modelo, los distintos modelos que a lo largo de la historia han ido surgiendo sobre qué significa ser una persona educada. Desde la Roma o Grecia clásicas, bueno, nos podemos ir mucho más atrás, hasta la educación del gentleman de Locke o las visiones rusonianas sobre qué necesita un joven, o Dewey o cualquiera. Ha ido cambiando mucho y ha habido momentos en que la preparación para la milicia o para el sacerdocio
para, digamos, la asunción de responsabilidades cívicas, ha habido cosas a lo largo de la historia que han ido cambiando sobre qué significa ser una persona bien formada. Y es un tema que ha estado siempre sometido a debate y que ha generado muchas tensiones. Yo no voy a entrar en ello, a mí me parece apasionante, pero no les voy a convencer ahora en breve tiempo. Y por tanto, pero sí es verdad que ha estado sometido a debate y a lo largo de la historia esto es una cosa que no es nuevo ni es trivial, ¿no? Entonces, esta idea de qué es una persona bien formada, lo que llamo aquí el modelo, bueno, ustedes ven, pueden ustedes seguirlo, yo no haré karaoke y no me voy a atener necesariamente a todo lo que dice ahí, pero es para intentar que les ayude un poco a seguir lo que voy diciendo. Este modelo de persona bien formada, yo creo que parte de algunas reflexiones que todos podemos coincidir en ellas, pero que depende de dónde pongamos el énfasis nos pueden llevar a conclusiones diferentes. En principio, yo he señalado ahí 3 dimensiones fundamentales, no pretendo ser exhaustivo y podríamos entrar a hacer análisis mucho más detenidos, pero hay 3 dimensiones básicas de la persona humana que se trata de desarrollar en su proceso de formación, como quiera que se lleve a cabo, de una manera más natural en el seno de la familia, de una manera más institucionalizada en un sistema educativo, porque a lo largo de la historia de todos los modos ha habido. Y esas 3 dimensiones confluyentes son la del desarrollo personal. No hay nadie que usted le pregunte qué es educar, pues educar a las personas para que tengan un buen desarrollo, para que tengan una vida feliz, para que se puede formular de distintas maneras. Ahora mismo hay una corriente muy importante que insiste en el well-being, en ser bien, y luego hay incluso pues en algunos gobiernos, por ejemplo el gobierno boliviano, centrándose mucho en las culturas originarias y demás, habla del bien vivir, etc. Entonces, digamos, hay una dimensión de desarrollo personal que tiene que ver con encontrar el equilibrio en lo que uno hace, las máximas posibilidades de desarrollo, lo podemos llamar talento, lo podemos llamar como ustedes quieran, pero ahí hay una dimensión personal que es parte fundamental en la educación. Hay otra parte que es social. Y lo he llamado inserción social porque no es adaptación social, tampoco es integración social, es inserción social. Quiere decir, cuando uno dice que alguien pretende al educar que se inserte en la sociedad, no es que sea mimético con lo que hay necesariamente, es una persona que tiene que saber adaptarse y al mismo tiempo reaccionar y criticar esta mezcla, pero hay una dimensión social en la educación que sin duda juega enormemente, ¿no? Y que tiene que ver además después con las responsabilidades familiares que uno toma como hijo, como padre, como madre, etcétera, que es otra dimensión muy importante. Y la tercera es una dimensión que podríamos llamar hoy en día, con términos modernos, de competencia profesional. Quiero decir, el homo es un homo faber, es un hombre que hace, que a través de su acción transforma la naturaleza, no siempre para bien, pero transforma la naturaleza y, por tanto, nuestra función como educadores no es solo que las personas vivan bien, también que sean capaces de realizarse en ese dominio de cosas que les ayudan a insertarse en su entorno, actuando sobre ello, insertándose laboralmente, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a lo largo de la historia, el énfasis se ha podido poner más en unas cosas o en otras, y eso nos ha llevado a modelos de personas bien formadas en que se hace el énfasis en unas cosas o en otras. Y hoy en día tenemos cantidad de debates, ¿no? Queremos formar personas fundamentalmente pensando en el empleo y, por tanto, con una visión economicista y laboral. Es que es muy difícil separar unas cosas de otras. Lo que pasa es que debemos ver qué peso ponemos a cada cosa y qué significa cada cosa de esas. Desde luego, los modelos que se desarrollan han ido cambiando a lo largo de la historia, como mencionaba, en función de los modelos sociales. Las sociedades donde la religión ha tenido un predominio abrumador y en las posiciones de máximo en la cúspide social o cerca de la cúspide social, pues es evidente que ese modelo religioso basado en la religión pues tiene más peso que en otras sociedades donde eso ha cambiado radicalmente. O que en sociedades militares orientadas fundamentalmente al dominio militar, el caso de Esparta es de los más clásicos que hay, ¿no? Pues claro, es evidente que el modelo social vigente es diferente a otro y por tanto eso nos lleva en un sentido o en otro. E incluso el estado del conocimiento, lo que sabemos sobre las cosas y sobre
y sobre los distintos ramos del saber, ¿no? O sea que es verdad que podemos hablar de que hay muy distintas perspectivas acerca de qué es una persona bien formada, pero la pregunta está siempre ahí presente. Y yo creo que es inevitable. Y volvemos una y otra vez a hablar de, como ustedes quieran denominarlo, los fines de la educación, que es lo que pretendemos hacer. Bueno, no pretendo entrar en esta reflexión porque nos llevaría muy lejos. Yo creo que es muy interesante, que no la podemos dar por zanjada desde el punto de vista teórico. Tiene que ver mucho con los modelos sociales, con los elementos de deseabilidad en el mundo en que vivimos, con muchas cosas, y evidentemente están detrás de todo esto. En todo este sistema de formación de las personas para hacer frente a la vida que les va a tocar vivir y a la circunstancia en que viven, aquí, claro, lo que surge desde hace poco más de 2 siglos para acá es la presencia muy importante de un instrumento fundamental de formación que son los sistemas educativos. Los sistemas educativos en realidad no existen en toda la historia. No digo que no existan instituciones educativas, pero sistemas como tal, con esa visión de sistema, de instituciones engranadas unas con otras, que conducen finalmente a este modelo en el cual uno entra en un determinado momento en una escuela, que es entrar en unas clases que duran un tiempo al año y que de ahí va transitando y de una etapa pasa a otra en función de determinados criterios, exámenes, requisitos, etcétera, y así. Bueno, todo eso es relativamente nuevo. Esto se empieza a hacer en la época de la Revolución Francesa. Hasta ese momento los historiadores hablan de una educación en mosaico, no de una educación sistémica, organizada como sistema. El marqués de Condorcet, justo antes de la Revolución, es de los primeros que empieza a hablar de la educación como un sistema. Y hoy en día ha evolucionado en un sentido que ya es lo que hoy en día pensamos que es la educación, pero que en realidad, si uno lo mira para atrás, es como es el sistema educativo desde hace 30, 40 o 50 años, no más atrás, ¿no? Pero evidentemente nuestros sistemas educativos se han convertido en piezas fundamentales para la formación de las personas, para esas habilidades, esas competencias que se necesitan. Entonces, los sistemas educativos se convierten no solo en elementos de reflexión, sino en elementos operativos muy importantes en nuestro contexto. Y por tanto, la reflexión sobre el sistema educativo, para mí, tiene sentido desde esta perspectiva, porque en el fondo lo que estamos jugando cuando hablamos del sistema educativo es, bueno, ¿y esto al servicio de qué está? ¿No? Por tanto, no es un elemento que aquí existe de toda la vida y que va a seguir existiendo inmutable, etcétera, tal. No es así, sino por qué lo hemos configurado así, por qué se ha ido desarrollando así. Y claro, aquí hay algo que es muy interesante de tener en cuenta, que es el elemento que a mí me interesa subrayar, y es que la educación escolar en el sistema educativo tiene un papel ambivalente, tiene un papel innovador y tradicional, o tradicionalista, por así decir. Yo soy de los que he defendido siempre que el sistema educativo es un sistema tradicional, es un sistema conservador, en el significado de la palabra. Es un sistema de conservación de nuestras sociedades. Es un sistema de conservación. Es un sistema, como decía Durkheim ya allí a comienzos del siglo XX, de socialización, de adaptación, que no quiere decir asimilación, acrítica, etcétera, pero de adaptación de las generaciones jóvenes a las sociedades en las que viven. Y para eso hemos construido sistemas educativos para que nuestros jóvenes vivan. Lo que pasa es que nuestras sociedades son complejas, son controvertidas, pues la educación también tiene esa doble función. Tiende a conservar la sociedad, pero conservarla no quiere decir que se conserve exactamente igual, porque dentro de la sociedad hay elementos de cambio, de innovación, de revolución, con cualquier grado de ruptura que ustedes quieran, que es también consustancial a la sociedad. Entonces la escuela es tributaria de eso. Y por tanto, estas ideas de que la escuela es el gran elemento revolucionario, sinceramente, yo no me lo creo, porque no es su sustancia, lo cual no quiere decir que no pueda contribuir a hacer cambio social en las sociedades en las que vive, pero no nos creamos que es una especie de elemento aislado de la sociedad que tiene un potencial por sí misma totalmente contrario al entorno social en el que vive. No es así, lo cual no quiere decir que no pueda haber lucha escolar, lo cual no quiere decir que personas como Paulo Freire hayan denunciado determinadas concepciones de la educación, etcétera. Por supuesto que sí, eso sí forma parte, pero es algo que tiene este juego. Y entonces, en lo que se refiere a esto que decía, que son la formación de saberes,
Claro, aquí es que es donde esto juega en el pleno corazón de la tarea de la escuela. Y cuando lo trasladamos a términos institucionales, pues entonces nos encontramos con algunas realidades, como algunas que ha habido investigadores, historiadores del currículo que han trabajado, que a mí me parece que son elementos muy, muy enriquecedores, que es, por ejemplo, el concepto que hemos denominado de cultura escolar. Y es, las instituciones, por sí solas, crean una cultura y transmiten una cultura que en muchas ocasiones nos creemos que es natural, pero es el resultado de un proceso de construcción social y ahí se juega. Y hay un símil que a mí me parece que es muy acertado de uno de los investigadores mejores en este campo, que es Ivor Goodson, un inglés, que habla de las reformas curriculares, por ejemplo, y dice, bueno, la reforma curricular es como una tormenta en un océano, ¿no? Dice, uno está en un barco en el océano, hay una tormenta y está todo en movimiento, está todo tremendo, el barco puede estar en riesgo de irse a pique, todo está transformándose. Dice, pero uno baja 100 metros hacia abajo y hay una quietud total y absoluta. Y no sé, y aquello no se mueve. Y dice, y las escuelas son un poco ese símil, ¿no? Dice, puede parecer que están transformándose muchas cosas, pero hay unas cosas por el fondo que son muy estables, de mucha más larga duración y que no cambian exactamente igual. Y eso es lo que llama la cultura escolar, todo un conjunto de reglas, de normas, de modos de comportamiento, de valores. Es lo que otros pedagogos relacionan con el currículo oculto, con otras cosas, digamos, todo eso que no es tan consciente, que no es tan expreso, pero que está ahí. Y por eso la escuela puede ser un elemento de inercia muy fuerte y al mismo tiempo puede ser un elemento de transformación muy fuerte, y dependiendo a veces de dónde lo miremos. Y muchas veces cuando nos proponemos reformar la escuela, estamos intentando cambiar, por ejemplo, la cultura técnica, la cultura especialista, por decirlo así, pero no en la cultura empírica que está en el fondo, que es por la que los profesores muchas veces actúan, por un tipo de aprendizaje que no tiene que ver con lo que han aprendido en los libros o en su carrera, sino lo que han aprendido en el ejercicio de la profesión, de los colegas de al lado, de las normas, de los consejos que unos a otros nos damos para poder sobrevivir en el día a día, etc. Y la escuela es todo eso al mismo tiempo. Y el currículo es todo eso al mismo tiempo. Y por eso todo este tipo de cosas, cuando hablamos de materias, tiene mucho interés, porque todo eso está gravitando por encima o por debajo de cualquier cambio. Bien, en relación con la cultura científica y su relación y su presencia, o sea, su relación con los saberes necesarios y su presencia en el sistema educativo actual, tenemos ya una larga tradición que ha ido cambiando. Yo siempre decía, y a mis colaboradores en el Ministerio, cuando yo me empeñaba, porque además las leyes no las hacen las personas aisladamente, pero eso sí que fue un empeño mío de convicción a los demás. Y yo decía, ¿pero cómo es posible? Cuando yo estudié el bachillerato, todos estudiábamos algo de ciencias. Había una asignatura de biología que estudiaban tanto los de ciencias como los de letras. Y los de letras tenían que aprender alguna serie de cuestiones básicas de biología, digo yo. ¿Y por qué demonios un estudiante de letras o de ciencias sociales no tiene que saber ciencias? ¿De dónde está eso establecido que no deba saber ciencias, ¿no? Y sin embargo, en España y en muchos otros lugares, en España hubo un debate expreso de las humanidades, y esta es una idea que uno repite y que se está viendo continuamente. Se están perdiendo las humanidades. Estamos todos perdidos porque se están perdiendo las humanidades. Estamos perdiendo lo que nos hace humanos, lo que nos hace reflexionar, lo que nos hace pensar. Y yo decía, pues mi experiencia es totalmente la contraria, es falso eso. Todas las materias comunes que tenemos en nuestro bachillerato son de humanidades. Lengua, historia, filosofía, etcétera, etcétera. No de ciencias, sino de las otras. Entonces hay una serie de debates de estos que son muy interesantes, pero que a mí me parece que son a veces muy engañosos. En España, concretamente, en el primer gobierno del Partido Popular, cuando Esperanza Aguirre era ministra de Educación, el debate de las humanidades en realidad era un debate sobre si había que tener una historia común para todo el país o no. En última instancia era del modelo de Estado centralizado o descentralizado y qué tipo de historia común o separada por comunidades autónomas había que estudiar. Y era el fondo, pero se englobaba con el debate de las humanidades, ¿no? Y ahí se aliaban pues, todos
que decían se está perdiendo el latín que es los raíces de nuestra cultura clásica, se está perdiendo. Bueno, en fin, yo soy más relativista que todo eso y entonces yo creo que esto hay que ponerlo en cierto paréntesis. Porque a mí me parece que iba a decir, más peligroso, por lo menos tanto como la eventual pérdida de las humanidades, es el desinterés y el desconocimiento por los elementos científicos que tienen muchos de nuestros jóvenes, y muchos de nuestros jóvenes se supone que son los jóvenes bien formados, o sea, los jóvenes que han hecho un bachillerato y van a ir a la universidad. A mí me parece que aquí hay un elemento que nos debe hacer reflexionar. Los estudios que ha hecho la OEI, bueno, no los ha hecho el observatorio con la OEI sobre la cultura científica, la actitud de los jóvenes ante la ciencia, y son desalentadores, con perdón, en general. O sea, yo creo que el porcentaje de jóvenes que dicen sentir atracción por la ciencia y un conocimiento razonable digamos, de elementos básicos de la ciencia, no ya de otras cosas, es muy bajo. Y yo creo que eso es muy importante. Ayer ha salido aquí en alguna de estas mesas y yo creo que es un asunto de suficiente importancia. Es más, no solo es desalentador por las encuestas que se hacen, es que hay algunas cosas que, yo no sé el caso de Argentina, pero me temo que somos primos hermanos. Una persona bien formada en España puede no saber fechas históricas de algo importantes, pero por lo menos manifiesta cierta vergüenza por no saberlas o por no acordarse de ellas. Y sin embargo, personas del mismo tenor, famosas, importantes, que demuestran no solo ignorancia, sino desprecio por las cosas científicas o matemáticas, es así. No da vergüenza no ser capaz de manejarse en matemáticas. Da vergüenza no ser capaz de manejarse en historia. Bueno, por lo menos lo que se dice, lo que en el fondo pasa no lo sé. Y esto es algo que nos debe hacer pensar. O sea, es curioso porque, por un lado, reclamamos la ciencia para un desarrollo no solo económico, sino un desarrollo más armónico del conjunto de dimensiones de nuestra vida personal y social, y sin embargo hay un desconocimiento, hay un rechazo, hay un desinterés, pongan el sustantivo que quieran, porque yo creo que de todo hay, dependiendo cómo se mire, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un elemento importante sobre el que vale la pena reflexionar, y que es a nosotros el que nos llevó a introducir una materia nueva de carácter científico ligada a una cultura científica básica en el bachillerato español. Y además en el bachillerato, no solo en la educación básica, donde parece que todo el mundo tiene que tener un cierto conocimiento, una de las pruebas fundamentales de PISA es la de competencia científica. PISA, ya saben que tiene un ciclo trianual de 3 materias, que son comprensión lectora, competencia matemática y competencia científica, y hacen un examen a todos los chicos y chicas, una muestra de 15 años, y independientemente de que hayan estudiado ciencia o no, en realidad lo que evalúan es competencia científica, digamos, pensamiento científico y su aplicación a la interpretación del mundo, que es básicamente lo que hacen, no tanto conocimiento de las fórmulas científicas usadas en el campo de la física o de la química o de lo que sea, sino más bien la aplicación del método científico para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Es el tipo de pruebas de PISA, si ustedes entran y ven qué tipo de cosas preguntan, ese es el tipo de enfoque que tiene, ¿no? Por tanto, el hecho de que PISA lo haga, al margen de la opinión que nos merezca PISA o no, pero el hecho de que PISA lo haga está poniendo de relieve que por lo menos en el campo de la educación obligatoria, común, básica, etcétera, que hoy en día abarca hasta los 16 años en todos los países desarrollados o todos aquellos que quieren serlo,
pues se considera que este es un componente importante y que por tanto hay que atenderlo. Uno lo puede atender de una manera o de otra, con más optatividad, con menos optatividad, con una ciencia integrada o una ciencia separada en materias. Hay quien enseña ciencias en general y hay quien enseña física, química, biología, geología, hay quien las agrupa, nosotros, física, química y biología, geología. Hay quienes eso lo hacen todos los cursos, quienes no. Hay gran diversidad curricular, pero está concebido que eso debe ser así. Y sin embargo, en el nivel postobligatorio, cuando parece que ya uno empieza a combinar la generalidad con la especialización y a tener una formación más específica, pues entonces es cuando parece que empiezan a desaparecer ya este interés por una cultura científica para todos y que ya es como algo, bueno, que vaya a ser científico, que estudie ciencias, ¿no? Bueno, pues nosotros esto es lo que quisimos cambiar. Como digo, basados en esta idea de que la cultura científica es un componente fundamental de la cultura de una persona bien formada a comienzos del siglo XXI. Que no puede haber un ciudadano o una ciudadana de nuestras sociedades que tenga el marchamo de ser una persona culta, bien formada, como es un bachiller, que no tenga un conocimiento de cultura científica que le permita orientarse en el mundo en el que vive, que le permita comprender los debates que se producen, que le permita entender el sentido de algunas de las principales cuestiones que hoy en día se plantean. Y este es el sentido que nosotros quisimos darle a la introducción de una materia, ¿no? Dijimos, bueno, realmente, ¿qué nos hace falta que nuestros jóvenes, cuando lleguen a 18 años y vayan a la universidad, aparte de que hayan estudiado todas las materias que necesitan para poder tener cierto éxito en sus estudios, bien sea matemáticas, lengua, o bien sea arte, o bien sea lo que sea, que tengan un nivel de formación general que les permita ser ciudadanos y ciudadanas activos, que se insertan en el mundo en que vive, que pueden, no digo participar, pero al menos comprender los debates que se están produciendo, que cuando se habla del genoma humano, cuando se habla del problema del fracking, cuando se habla de los plásticos y su efecto medioambiental, pero al mismo tiempo las posibilidades que ofrecen para la conservación de alimentos, que cuando se habla de las vacunas y de las nuevas vacunas y las nuevas enfermedades, que sepa de qué se está hablando, ¿no? Y este es más o menos el sentido de lo que tenía detrás. Por tanto, un elemento fundamental era la explosión del conocimiento científico y tecnológico en las últimas décadas. Está cambiando tan rápidamente que realmente es necesario estar actualizado en qué sucede. No basta con tener unos conocimientos básicos como los que se tienen en la primaria o al inicio de la secundaria, pero es que al mismo tiempo, como decíamos, la formación científica es un derecho y es un deber. Es un deber para nosotros, como responsables de los sistemas educativos, facilitarlo para que los jóvenes lo tengan. Y estos son algunas de las, digamos, de las líneas argumentales que nosotros introdujimos para justificar por qué introducíamos la materia, ¿no? La formación científica es el fundamento de decisiones reflexivas y de la participación ciudadana. Es necesario aprender, quieren decirlo con una terminología muy habitual, aprender a aprender, que es aprender a formularse preguntas y a buscar respuestas. Y cuando uno dice buscar respuestas es buscar vías que le permitan resolverlo, lo que quiere decir que, por ejemplo, hoy en día en la escuela, más importante que proveer a los estudiantes de conocimientos directos es proveerles de criterios sobre cómo saber identificar la veracidad de cosas que pueden recibir por otras vías. Cuando uno de nuestros jóvenes le pedimos que haga un trabajo y acude a Wikipedia, tiene que ser consciente de qué grado de credibilidad y de fiabilidad tiene la información que puede conseguir. No quiere decir eso que no haya que estudiar contenidos. Lejos de mí esa idea, que es absurda, por otra parte, pero eso solo no basta, porque más importante para el mundo en que vivimos es aprender a discriminar la fiabilidad y la credibilidad de los contenidos adquiridos por distintas vías, ¿no? Luego, este tipo de enfoque es una apertura a la complejidad de los problemas actuales y a la provisionalidad y los límites del conocimiento, y además implica
comprender la ciencia y la tecnología como actividades humanas e insertas en contextos sociales, económicos y éticos, lo cual cuadra mucho con todo el planteamiento de ciencia, tecnología y sociedad que hicisteis. A lo mejor ese fue uno de los bagajes que yo me llevé de la OI a la hora de plantear todo esto, ¿no? ¿Cuáles eran las finalidades principales de esta materia? Pues ahí lo ven. Esto está sacado de la normativa que preparamos. Conocer algunos aspectos de los temas científicos actuales objeto de debate con sus implicaciones pluridisciplinares y ser conscientes de las controversias que suscitan, porque las suscitan. Hoy en día en España tenemos pues todo el cambio de la ley del aborto, que aparte de la dimensión ético-moral que sin duda tiene también una componente sobre qué significa la vida, qué no es la vida, en qué momento empieza la vida, etcétera. Digamos, ahí hay todo un conjunto de cuestiones, tiene que ver incluso con discusiones acerca de qué significa que un feto sea viable o no, con determinadas enfermedades. Hay muchos aspectos que son componentes científicos que están detrás del debate, que es ético-moral, que es político, pero que no solo es eso, porque tiene otros componentes. Y eso solo es una pequeña muestra. Yo no sé aquí en Argentina si hay mucho debate, pero empieza a haber debate en muchos países con el fracking. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué es el fracking? Digamos, iba a decir que justificación, no me refiero a justificación ética, sino justificación científica tiene, o sea, ¿qué significa? ¿Cómo se actúa? ¿Qué riesgos tiene? ¿Por qué suscita controversia? Yo creo que eso es un elemento fundamental hoy en día para la participación ciudadana. Segundo, familiarizarse con algunos aspectos de la naturaleza de la ciencia y el uso de los procedimientos más comunes que se utilizan para abordar su conocimiento. Y tercero, adquirir actitudes de curiosidad, antidogmatismo, tolerancia y tendencia a fundamentar las afirmaciones y las refutaciones. En última instancia, no solo es conocer mejor lo que es la ciencia actual, sino ser capaces de aplicar el método científico para la reflexión sobre los problemas que uno se encuentra, ¿no? Bueno, no me voy a entretener, como la presentación está aquí, no sé, luego supongo que la harán o será disponible, pues yo las he puesto para que no quede por ponerlo, pero no me voy a entretener porque los objetivos en total son 8. Conocer significado cualitativo de algunos conceptos, leyes, teorías, plantearse preguntas sobre cuestiones. Bueno, no me voy a entretener en ello, pero de todas maneras, cuando se lo distribuyan, por si alguien quiere, ahí lo tiene. Sí me voy a centrar más en la cuestión de los contenidos, para que ustedes vean de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotros agrupamos los contenidos en un bloque que llamamos de contenidos comunes y después en una serie de contenidos más específicos. Los contenidos comunes son los que se refieren a lo que subyace por detrás de esto que decía, que es la aplicación del método científico a la resolución de problemas, al análisis de las situaciones que uno tiene enfrente, etcétera, ¿no? Y entonces verán ustedes que los contenidos comunes en realidad no es que uno los estudie así, sino que muchas veces estudian de manera transversal a los otros temas al hilo de todo lo demás. Pero es importante especificarlos para tenerlos presentes y para atenderlos. Distinción entre las cuestiones que pueden resolverse mediante respuestas basadas en observaciones y datos científicos de aquellas otras que no pueden solucionarse desde la ciencia. Parece trivial, pero es un elemento fundamental, saber qué podemos esperar de la ciencia en cuanto a respuesta a determinadas cuestiones y qué no podemos esperar. Eso lo tendremos que buscar en otro lugar. Búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de distintas fuentes para dar respuesta a los interrogantes, diferenciando las opiniones de las afirmaciones basadas en datos, como algo que mencionaba yo con anterioridad. Elemento fundamental, que todos decimos, esto es trivial, sí, pero ¿cuánto realmente lo hacemos esto en nuestras escuelas? ¿Hasta dónde llegamos en esta diferenciación, ¿no? Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social, predicción de su evolución y aplicación del conocimiento en la búsqueda de soluciones a situaciones concretas. Disposición a reflexionar científicamente sobre cuestiones de carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos personales y sociales. Reconocimiento de la contribución del conocimiento científico-tecnológico a la comprensión del mundo, a la mejora de las condiciones de vida de las personas y de los seres vivos, a la superación de la obviedad, a la liberación de los prejuicios y a la formación del espíritu crítico. Y por último, reconocimiento de las limitaciones y errores de la ciencia y la tecnología, de algunas aplicaciones perversas y de su dependencia del contexto social y económico a partir de hechos actuales y de casos relevantes en la historia de la ciencia y la tecnología.
Después de esos contenidos comunes, pues teníamos 5 grandes bloques de contenido, para que ustedes hagan idea de qué es lo que nosotros proponíamos que se estudiase. Primero, nuestro lugar en el universo. El origen del universo, la génesis de los elementos, la exploración del sistema solar, la formación de la Tierra, la diferenciación en capas, la tectónica global, el origen de la vida, etcétera, etcétera. Bueno, son cuestiones que yo últimamente no sigo tanto la prensa argentina y por tanto no sé cómo ha ido evolucionando, porque la española ha evolucionado y supongo que aquí pasará igual. No todos los periódicos tienen buenas secciones de ciencia. No todos la divulgación científica la tratan del mismo modo, pero todo este tipo de temas salen cada día, están cada día en la prensa. Es difícil abrir la prensa, no diré cada día, cada semana, y que no haya cuestiones que tienen que ver con esto. Hace poquísimo ha salido precisamente sobre los últimos descubrimientos sobre los prehomínidos y su paso aquí ha habido en Argentina algún descubrimiento muy importante. En España obviamente tenemos todo la Atapuerca y toda esa gama, pero sobre el origen del universo ayer me parece que leía en el periódico que los científicos habían hecho una readaptación del Hubble para reorientarlo y sacarle algún partido en lugar de tirarlo a la basura directamente. Hay cantidad de cosas que tienen que ver con aspectos relativos a nuestro lugar en el universo, de dónde venimos, qué es este entorno. Hay cosas ya que a mí me resultan más, y eso que yo estudié ciencias, aunque luego acabé estudiando una carrera de letras, pero ayer leía algo en la prensa digital, no era prensa especializada, sobre en qué medida algunas mediciones que se habían efectuado en relación con la difusión de las primeras ondas del Big Bang que se habían encontrado podían estar afectadas por el polvo de la Vía Láctea, o no sé, en fin, cosas que la verdad es que eso es muy interesante. Yo no digo que haya que ser un especialista en eso, pero evidentemente si uno no tiene ese conocimiento pierde muchas cosas de comprensión del mundo que le rodea. El tercer bloque era vivir más, vivir mejor. La salud como resultado de los factores genéticos, ambientales y personales, estilos de vida saludables, enfermedades infecciosas y no infecciosas, el uso racional de los medicamentos, los condicionamientos de la investigación médica, las patentes, la sanidad en los países de desarrollo bajo, la revolución genética, el genoma humano, las tecnologías del ADN recombinante, la ingeniería genética, la reproducción asistida, la clonación, las células madres, la bioética, digamos, todo un campo en el mundo de la vida, que son cuestiones científicas, pero que tienen una dimensión mucho mayor que afecta a nuestra vida, ¿no? El cuarto bloque de contenido será hacia una gestión sostenible del planeta, sobre explotación de recursos, el impacto de la contaminación, la desertización, el cambio climático, los riesgos naturales, las catástrofes más frecuentes, cosa que estamos asistiendo hoy en día de una manera creciente a todos los fenómenos de tornados, inundaciones, niños, niñas y todos sus derivados y cómo está afectando a la vida, a nuestra vida, porque está afectando a nuestra vida y en lugares donde antes no se producían determinados fenómenos se están empezando a producir. El problema del crecimiento ilimitado en un planeta limitado, etcétera, etcétera. El quinto bloque, nuevas necesidades, nuevos materiales. La humanidad y el uso de los materiales, localización, producción y consumo. Algunos materiales naturales, los metales, el papel, la desforestación, el agotamiento de materiales, aparición de nuevas necesidades, los polímeros, la nanotecnología, la reutilización, reciclaje, las basuras, etcétera, digamos, todo lo que es los materiales en medio de los que vivimos, los nuevos que se están apuntando, etcétera. Entonces no hablábamos del grafeno, pero ahora seguro que ya están hablando de ello, ¿no? Y el sexto y último, la aldea global, de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información, el salto de lo analógico a lo digital, tratamiento numérico de la información, la señal y la imagen, información, la revolución tecnológica de la comunicación, ondas, cable, fibra óptica, etcétera, 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 ¿no? Esto yo creo que les permite hacerse una idea de qué tipo de materias son, de qué tipo de materias de la que estamos hablando, ¿no? Pero no estamos hablando de formar científicos que sean capaces de actuar en cada uno de estos campos. Evidentemente eso también lo tiene que hacer el sistema educativo.
Uno de los debates interesantes que tuvimos es en qué medida esta era una materia para todos, era una materia solo para los de letras y de ciencias sociales, o debía ser también para los de ciencias. Nosotros defendimos que los de ciencias también, porque aunque algunas de estas cosas las estudien incluso con mayor profundidad desde otras perspectivas, en biología, en química, etcétera, etcétera, pero hay una dimensión que es la del uso, impacto, efectos, etcétera, de algunas de estas cuestiones que generalmente los científicos no utilizan no estudian en sus materias, ¿no? Cuando uno estudia química orgánica, pero no estudia todos los tipos de productos derivados de la investigación en química orgánica, que pueden tener efecto, no tener efecto, qué impacto pueden tener en distintas cosas, etc. Pueden ser muy buenos estudiando la modificación genética de las plantas, pero raramente los científicos en las materias duras de ciencias entran a analizar los dilemas que genera el uso de los transgénicos o no, los debates que genera, el grado de razón o no que tiene una cosa o la otra, o en España recientemente el debate que hay sobre ¿cómo se llama? La medicina homeopática. ¿Es científica, no es científica? Hay temas muy interesantes que los científicos no estudian en sus materias y que, sin embargo, como ciudadanos es necesario que tengamos esa dimensión. Nosotros defendimos que era para todo. Obviamente, hay algunos estudiantes de bachiller de ciencias que algunas de estas cosas incluso las van a poder o tratar con más profundidad aquí o en otro lugar, o van a poder pasar más deprisa en algunas cosas de esta materia, porque para ellos ya es algo más sabido y en cambio van a poder detenerse en otras, pero pensamos que esta reflexión en cualquier caso era interesante. Y luego yo les he incluido aquí, pero ya también lo mismo para que lo tengan, pero ahí sí que no me entretengo, a ver si termino ya, que son los criterios de evaluación, que son los que da la idea de esos contenidos a la hora de la verdad, cómo tienen que desarrollarse para llegar a analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene planteados la humanidad y la importancia del contexto político-social en su puesta en práctica, considerando sus ventajas e inconvenientes desde un punto de vista económico, medioambiental y social. Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-tecnológica de ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de pequeños colectivos en su posible evolución. Esto lo que da pie es al desarrollo de actividades por parte del docente, tanto para la fase de enseñanza como para la fase de evaluación. El criterio de evaluación lo que está indicando es un poco qué es lo que yo, a través del estudio de estos contenidos, qué es lo que quiero llegar a conseguir, que se lo sepan o que sean capaces de desarrollar determinadas competencias que al final son las que a mí me interesa evaluar. Bueno, aquí tienen los 10 criterios de evaluación, se los miran con detalle y ya termino. La verdad es que la experiencia fue muy interesante, ha sido muy interesante. Yo en este último tiempo, porque la nueva ley que hizo el gobierno actual se aprobó en el mes de diciembre pasado y se va a empezar a aplicar a partir del mes de septiembre que viene, y entonces yo ya me he encontrado a varios profesores que enseñaban esta materia y me han venido a decir la pena que sienten porque la materia porque se ha eliminado del bachillerato, ¿no? ¿Por qué? No sé. Bueno, la verdad es que yo no acabo de entenderlo muy bien, más allá de que el bachillerato tiene tanta carga de contenidos en poco tiempo que se piensa que unos son más prescindibles que otros. Yo personalmente creo que esto no son temas tan prescindibles, sino que son importantes para esa dimensión de una persona bien formada en su inserción en el mundo en el que vive, pero bueno, otros habrán pensado que no es así, ¿no? La verdad es que tuvimos una mezcla de actitudes. Y yo creo que esto Juan Carlos Toscano lo sabe bien, porque como lo vivimos bastante de cerca, desde gente que lo tomó de manera entusiasta y con expectativas, digo, qué bien, ¿no? Esto, porque, digamos, cuadraba perfectamente con una concepción de qué debe dar la escuela, no solo esa formación científica fundamental, que es básica, sino también esta dimensión del impacto social de la ciencia y la tecnología,
Pues claro, las personas que estaban más cerca, aunque no estuvieran en eso en concreto, del enfoque CTS, pues, lógicamente lo acogieron muy bien. Sin embargo, hubo rechazo y hubo escepticismo por parte de muchos otros profesores tanto de ciencias como de letras, ¿no? Algunos que decían, bueno, ¿y qué hacemos enseñándole esto? No va a ser más que una mala divulgación, va a ser perder el tiempo para algo que no va a servir para nada, porque los estudiantes no van a llegar a nada y al final esto no, es un barniz que es sobrante, que no pasa nada si se quita y nos quita tiempo para otras cosas, ¿no? Y profesores de ciencias que dicen, bueno, esto es trivializar la ciencia porque en realidad aquí hay cosas de mucha más enjundia como para liquidarlas así con este tipo de enfoques. O sea que es verdad que encontramos una mezcla de actitudes. También es verdad que hemos vivido, lo he llamado un activismo de docentes e instituciones, que ha habido mucha gente que se ha implicado en esto y que ha hecho cosas muy interesantes, ¿eh? Nosotros desde la OI, para no quedar yo mal, fomentamos todo un conjunto de trabajos de una comunidad de docentes que trabajaban a partir de noticias científicas y entonces trabajaban con una noticia y a partir de ahí ellos... Era un curso con una comunidad, terminaron en una comunidad y la experiencia fue muy interesante porque se perdieron algunos en el camino, pero fue mucha gente. Entonces la propuesta era, nosotros les dábamos una actividad, o sea, la noticia se la daba Juan Carlos, y ellos trabajaban, ellos y con sus estudiantes en eso y después hacían una pequeña reflexión a partir de ahí. Bueno, no saben ustedes qué experiencias más ricas, en cuántas escuelas se hicieron a partir de cosas tan sencillas, ¿no? Como en España hubo un periódico que no duró mucho tiempo, El Público se llamaba, que bueno, yo creo que concordamos Toscano y yo en que es el que ha tenido, digo ha tenido porque ya cerró, bueno, ahora es digital, pero no sé, tenía una sección científica extraordinaria, de divulgación científica, pero muy interesante, ¿no? Entonces lo usó mucho, también El País tiene, pero ahí se usó, y la verdad es que fue... Página 12 de aquí. Página 12, y esto constituyó además todo un repositorio de trabajos que está ahí disponible, ¿no? Pero, por ejemplo, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que ha estado muy vinculada siempre a la OI por CTS, pues hizo un manual para trabajar los docentes con los estudiantes, con gente muy valiosa, la verdad, y muy interesante, y está en la web disponible y se lo pueden ustedes bajar. Si entran en Internet y ponen Ciencias para el Mundo Contemporáneo, les aparecerán cantidad de cosas. Pero es que me he encontrado páginas web hechas por docentes de la materia, con recursos, con blogs, no sé, recopilando diversas cosas, pero de profesores de a pie. ¿Verdad? Porque hace poco vi de un profesor de Navarra que no sé qué, que tenía ahí, y tenía una cantidad de cosas con una riqueza, o sea, que se ha generado, pues eso lo llevaba un activismo, porque se han hecho manuales escolares, materiales de apoyo, espacios colaborativos, y la verdad es que yo creo que en este momento, y pese a que hayan decidido eliminarla, el desarrollo era esperanzador. O sea, yo creo que es una materia que se fue ganando su espacio. Esto se empezó a poner en marcha en el año 2007, 2008, no sé exactamente en qué año se puso, o sea que tampoco ha estado muchos años, y estaba cogiendo realmente auge ahora, ¿no? Bueno, finalmente, como digo, pues se tomó la decisión de eliminarlo. Ya mencionaba antes, seguramente, la carencia de tiempo para una formación amplia en bachillerato, excesivamente amplia quizás, yo creo que sí, en algunas cosas. Pero bueno, este es mi criterio, aquí tenemos mucho debate. Ya sabemos que a la universidad siempre los pibes nos vienen fatal, porque es que los de la secundaria no saben muy bien qué hacer. Los de la secundaria les llega muy mal porque son los de la primaria porque son los del jardín, y los del jardín es que estas madres no saben hacer hijos. Pero en fin, ya sabemos que al final alguien tiene la culpa, pero bueno, en fin, digamos, bromas aparte, es verdad que hay un peso muy grande de una tradición academicista. En el caso español lo hay. Nuestro sistema es excesivamente academicista, y yo creo que este es un inconveniente para materias de este tipo que intentan ser otra cosa. Le ha pasado, salvadas las distancias, lo mismo a la asignatura de tecnología que en la educación secundaria obligatoria. O sea, entre los 12 y los 16 años implantó la LOCSE en el año 90 y también es una materia que ha ido, en fin, borrándose paulatinamente.
Y bueno, y luego la influencia de la confrontación política, claro. Cuando ha habido tanta guerra política sobre la educación en España, pues yo creo que esta ha sido una de esas también, bueno, de los muertos de la batalla, de los muertos accidentales, ¿no? No creo que fuera el objetivo fundamental, esos daños colaterales. Y bueno, yo creo que sinceramente es una pérdida negativa, ¿no? Pero más allá de cómo haya sido la historia de la materia y tal, yo creo que la reflexión de fondo está ahí y que antes o después se tendrá que volver a plantear. ¿En qué medida podemos pensar que un joven o una joven que hoy en día está en disposición de ir a la universidad, aunque no sea de ciencias, puede carecer de una cultura científica? Luego podremos discutir, y ese es un tema muy interesante, que ahora supongo que en la mesa también saldrá, y es qué significa la cultura científica, hasta dónde, si es divulgación, no es divulgación, es un barniz prescindible o es algo más serio. Yo creo que eso no es trivial, eso es una cuestión sobre la que merece la pena reflexionar. Pero responder por la negación y por la eliminación de todo eso me parece que es una lástima, ¿no? Porque yo creo que el mundo en que vivimos necesita que las personas formadas tengan también criterios sobre algunas de estas cuestiones que tan importantes son para nuestra vida cotidiana, ¿no? Aunque no sean las que nos generan tanta pasión como el fútbol o como otras cosas, pero son cuestiones de suficiente trascendencia para nuestra vida como para que no solo sean los especialistas los que discuten sobre ello, sino que podamos tener criterio. No todos nos vamos a ser miembros de los comités de bioética, pero no está mal que sepamos cuáles son los dilemas éticos que los problemas biológicos, la biotecnología, lleva asociados, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones pues me parece que son de suficiente importancia. Nada más, muchísimas gracias. Ahí tienen mi correo electrónico si alguien necesita algo. No me desborden porque a veces ando desbordado desde que soy rector. Y también en Twitter, soy tuitero. ¿Qué le vamos a hacer? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Quiero hacer una matización. En realidad, los materiales estos, yo no proveo las noticias. Es decir, las noticias, por ejemplo, las provee Carlos Bock desde Conciencia. Es decir, hay distintos espacios y hay un equipo que lidera Mariano Martín Gordillo, que es quien prepara esa explotación didáctica. No obstante, perdón por la atribución, pero es la paternidad, aunque sí, eso sea de invigilando, que, no, fue un pequeño que decían los latinos. Y luego, en ese tema que Alejandro ha citado, que es la militancia, nosotros, parte del objetivo de este seminario es dar a conocer el congreso que vamos a tener en noviembre del 12 al 14 en esta ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos 2.100 inscritos y de estos 2.100 inscritos, 400, que es una cifra importante, son profesores de esta comunidad de educadores para la cultura científica, que además de los 400, por lo menos 250 traen experiencias o traen comunicaciones, fundamentalmente experiencias de lo que han hecho con estos materiales o con otras cosas que hacen, y que incluso toman trabajos colaborativos sobre el tema de la basura. Y decir que, igual que algo de hoy se llevó para llevar ciencias del mundo contemporáneo, nosotros cuando generamos estos contenedores de educación para la cultura científica, que así es como los llamamos, en realidad plagiamos parte de todos los ejes que él ha contado de la asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo, añadiendo solo uno, que era, porque no podíamos ser iguales, que es el hábitat urbano, que es un tema, curiosamente, de los que menos se explotan, pero que nos parecía importante porque en realidad es lo que nos rodea a todos los días. Y decir que de esos materiales, el tema que has comentado de vivir bien y vivir mejor, salud y alimentación, es cuando a un profesor le llegan de estos materiales, de estos 7 contenedores, 1 de cada 4 utilizaciones es salud y alimentación. Y lo que más le gusta a los alumnos es esto, el tema salud y alimentación, porque además es un tema que ellos son capaces de llevar a su propia casa. Y ejemplos nos han dado los profesores de este uso. Por eso de la militancia es verdad. Quien quede impregnado de esto lo lleva luego a muchos lugares, ¿no? Y no dejarán de hacerlo porque se haya quitado la asignatura dentro de los profesores españoles, que también los hay muchos, ¿no? Bueno, después de esto, ¿alguna pregunta? Vamos a tener solo 5 minutos porque vamos muy retrasados.
pero pregunta y cortita. En primer lugar, agradecerle a Alejandro, realmente fascinada por lo que ha dicho y me ahorra explicar algunas cosas de mi charla, así que muy agradecida. Segundo, que se haya perdido la materia, todo cambio genera escepticismo, etcétera, y bueno, a Galileo le costó bastante más que a Alejandro. Mis preguntas. ¿Cuántas horas, porque yo pienso que va a renacer la materia y me gustaría que tengamos algo parecido acá, es muy necesario. ¿Cuántas horas semanales tenía la materia? ¿Cuántos profesores la daban? Bueno, ¿qué duración en el año escolar? Si era un año, un cuatrimestre. ¿Cuántos profesores la daban? Esto es, ¿estaba a cargo de 3 profesores, alguno especializado en algo, o era el mismo profesor que tenía que dar todo? También muy importante si había algo de laboratorio, si algo experimental, algo de buscar evidencia para desarrollar el espíritu crítico, para sospechar de algún resultado. Y el último, y no menos escabroso, es el tema de la evaluación. ¿Qué se evaluaba? Ahí diste una lista, pero bueno, cuando uno quiere hacer un tipo de enseñanza que cambia, también la evaluación tiene que cambiar. Entonces, ¿qué instrumentos de evaluación, si es que más o menos se puede decir? Gracias. Bueno, sumando un poco a la pregunta formal, es ¿qué procesos tuvo que pasar? O sea, ¿cuál fue el proceso previo para que esta asignatura apareciera en los bachilleratos? O sea, ¿cómo, no sé, el proceso formal o con quiénes se asociaron? Si hubo una junta de docentes para hacer esto, si para presentarlo como ley, o sea, ¿cuáles fueron los procesos formales para que la asignatura aparezca en el currículo del bachillerato? En realidad fue vamos a ver, fue incluida en una ley. Hicimos una ley de educación porque teníamos restos de leyes y tal, hicimos toda una operación legal bastante compleja y se incluyó. La ley dice qué materias hay en el bachillerato y luego hay una serie de decretos que son los que regulan todos los detalles. Hay que tener en cuenta que en España, al ser un sistema muy descentralizado, hay una parte común, que es todo esto que he estado mencionando, pero luego hay una parte que varía de una comunidad autónoma a otra, o sea, que lo equivalente a sus provincias. Es como decir, cada provincia luego es la que regula concretamente el detalle. Entonces, lo habitual, de todas maneras, esta materia se ha ubicado generalmente, no era obligatorio, pero se ha ubicado generalmente en el primer curso de bachillerato. Quiere decir, son chicos, chicas de 16, 17 años. Es una materia obligatoria, común para todos, por tanto todos lo tienen que cursar. La duración habitual era de 3 horas a la semana. 3 horas a la semana, que son la duración, en bachillerato las materias que nosotros tenemos son de 3 o de 4 horas a la semana. No hay casi ninguna que tenga 5, la mayoría son 3 o 4. Entonces, como mínimo eran 3, alguna comunidad podía aumentar el horario, pero bueno, la distribución del bachillerato, en bachillerato todas las materias se tienen en cuenta a la hora de calcular la nota final, que es la que abre o no paso a los distintos estudios en función de las solicitudes que hay, y los alumnos con nota más alta son los que entran. Por tanto, todos los estudiantes tienen mucho interés en sacar las mejores notas en cualquier caso, porque eso en el bachillerato nuestro es una norma así. Desde el Ministerio no se fijan los aspectos metodológicos, sino que lo hacen las comunidades autónomas. De todas maneras, nuestro sistema en ese sentido confía bastante en el saber hacer de los profesores. O sea, la materia se asigna a un profesor o profesora y, por tanto, es uno el responsable de un grupo de estudiantes. Y entonces, ¿cuántos? Pues depende cuántos grupos de bachillerato, cuántos docentes. Digamos, nuestros docentes en secundaria funcionan en departamentos y hacen ellos el reparto de las materias internas. Entonces, digamos, habrá profesores que se sientan más cerca de esta materia, otros que den física no sé qué y otros que den tal, y tanto en bachillerato como en la secundaria. Entonces, digamos que ahí ya el reparto es del propio grupo de profesores en función de los criterios que tengan, ¿no?
Y el modo de desarrollar la metodología también es una cuestión de su autonomía docente y del no llamamos departamento, sino seminario generalmente, ¿no? En los institutos públicos se llama seminario y en los privados departamento. Bueno, entonces son ellos quienes fijan la metodología que siguen. Entonces también depende de los recursos del centro. O sea que sí hay algunos que hacen uso de laboratorios y demás, pero otros no. Y ahí depende un poco de las condiciones. Y el enfoque concreto, pues también hay una cierta diversidad. Hay además diversidad de libros de texto. En España no es obligatorio usar libro de texto, ni por supuesto que haya uno solo, entonces cada uno dentro de las distintas ofertas que las editoriales hacen pues puede elegir, pero aparte de las editoriales puede ir por su cuenta a través de esto que han hecho algunos, que han hecho sus propios espacios web, o algunas comunidades autónomas han creado sus equipos de asesores y tal, o la OEI, o sea, es decir, que ahí ya hay una diversidad de situaciones. Y la evaluación, pues yo creo que está en la misma situación que se encuentra la evaluación en otras materias, ¿no? Quizás en esta con un ánimo mayor a una cierta innovación, pero hay profesores que son mucho más tradicionales enseñando y evaluando que otros, y entonces digamos que lo que el currículo nuestro dice es qué cosas son las que se pretende que al final se evalúen, pero no qué pruebas de evaluación se van a hacer, y por tanto cómo lo interpretan y cómo lo traducen, pues es una cuestión que es responsabilidad de los docentes y de los seminarios en los que trabajan. Obviamente hay también inspección escolar y otras cosas que trabajan sobre todo eso para que no sea un laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Sino, digamos, para, bueno, pero que tampoco nuestro sistema no es tan directivo que le diga al docente usted tiene que hacer exactamente esto y esto y esto. Entonces aquí, este es un campo que por la novedad de la materia, quizás yo creo que es de los que más innovación se ha producido. O sea, que así como hay campos que ya están muy trillados, o sea, la química del bachillerato, pues ya todo el mundo sabe qué química que enseñan esto, que son cosas más novedosas y con otro enfoque, pues han dado pie a desarrollos más novedosos y más innovadores, ¿no? Junto a eso habrá habido otros muchos más conservadores, más tradicionales, Pero yo la verdad es que la experiencia, el balance final era un balance positivo, ¿no? Pese a todo, porque yo además lo he podido ver con muchos docentes, incluso algunos que ahora en este tiempo me han dicho, yo esto lo empecé sin mucha convicción, pero la verdad es que me ha ganado la materia, es que esto la verdad es que es muy interesante y los estudiantes lo aprovechan y lo valoran y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso es una satisfacción, ¿no? Para el que lo ha intentado promover, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Gracias.